Hola, ¿qué tal? Soy Carolina García y junto a mis compañeros Carlos Musirquia y Anderson Puyo Paxi conformamos el grupo número 11 de la materia de Estadística 2 de la Universidad de las Fuerzas Armadas. Y en esta ocasión les vamos a presentar el siguiente estudio de caso. En esta presentación analizaremos el primer estudio de caso utilizando herramientas de estadística inferencial. Estas técnicas permiten evaluar datos reales mediante la prueba de hipótesis y determinar si las diferencias observadas son estadísticamente significativas o simplemente producto del azar. En este caso, se utilizará la prueba de Chi-cuadro para comparar los resultados obtenidos en los valores esperados. El primer caso analiza las admisiones hospitalarias del adulto mayor. La AHAA establece una distribución porcentual del número de ingresos hospitalarios durante un año. Para comprobar si esa distribución también se cumple en la comunidad de Barton Estates, se estudió una muestra de 150 residentes mediante la prueba de Chi-cuadro de bondad de ajuste. Se planteó como hipótesis nula que la distribución de las admisiones hospitalarias en Barton Estates era igual a la propuesta por la AHAA. Después de aplicar la prueba de Chi-cuadro con niveles de significancia de entre 0,05 y 0,01, no se rechazó la hipótesis nula. Por lo tanto, se concluye que la distribución observada es consistente con la información proporcionada por la AHAA y que las diferencias encontradas se deben al azar y no representan cambios significativos. Mi nombre es Carlos Cirque. Vamos a continuar con el desarrollo del tema correspondiente. En este tema nosotros utilizaremos la estadística aplicada no paramétrica. Debido a que la empresa de consultorio ha sido contratada para solucionar algunos inconvenientes que se han generado en tres áreas muy diferentes de las instituciones que reciben colaboraciones de una importante institución que se dedica a administrar fondos de beneficios. Podemos decir que eh, la American Hospital Administration Association reporta la siguiente información respecto al número de veces que los adultos mayores son admitidos en el Hospital San Juan de Dios durante un periodo de un año. Aquí en la tabla podemos observar que tenemos los números de admisiones, pues aquí podemos decir que empezamos desde la muestra 0 hasta 3 y más. El número de porcentaje tenemos que cumplen las estadísticas de 100%. Cada porcentaje está dividido en número de admisiones y tenemos los números de residencias de Barton, que conocido como F inicial. Entonces, tenemos desde 55 hasta 150, que es el valor de admisión. También tenemos lo que son números de espera de residentes que completa los 150. Aquí estos indicadores son los tamaños de muestras que en número de admisiones podemos decir de 0 a 55, cumpliendo un total de 150. Pues según los porcentajes de AHAA, tenemos de 40 al 10%, que nos indica de 3 o más. Según las hipótesis, pues tenemos que son de 55 a 60. Ahora, para saber las hipótesis, nosotros calculamos las frecuencias esperadas. Las tenemos como categoría de 0 a 3 o más. La frecuencia inicial y la frecuencia final. La frecuencia inicial es de 55 y la frecuencia final es de 60. Entonces, podemos ver cómo se calcula con la fórmula de frecuencia inicial igual a n por p. Para admisión 0, iniciamos con 150 por 40%, que equivale a 0,40, teniendo una función final de 60. Para la admisión 1, hacemos la misma manera. La admisión 2 y 3 o más podemos continuar sucesivamente. Entonces, finalmente tenemos que calcular el estadístico de la
de x al cuadrado. Entonces tenemos que x al cuadrado es igual a la suma de la función final menos la función inicial al cuadrado sobre función final. Esto, para tener esto, se calcula por categorías. Para categoría 0, bueno, tenemos aquí en el texto del trabajo que realizamos, pues para categoría 0 tendremos que es el 25%. Entonces, la diferencia es 5%. Entonces, para categoría 1 tendremos que es 0.56. Para categoría 2 tendremos el 0.13. Para categoría 3 tendremos 4%. Y finalmente, si sumamos todo esto, tendremos el valor de las contribuciones. Entonces, por lo tanto, tenemos la suma de las contribuciones, que es de x al cuadrado igual a 1372. Por otro lado, tenemos los grados de liberación. Los grados de liberación tenemos que es de 3. También tenemos los valores críticos, que es x al cuadrado de 0.05,3. El valor crítico va a ser de 7.81. Y finalmente tenemos los niveles de significancia de valor de 0.5, que 1372 es menor que 7815, y podemos decir que no se rechaza el valor inicial. Entonces, como conclusión, tenemos que un nivel de significancia de 0.5 y también de 0.1. No existe evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula. Por tanto, la distribución del número de admisiones hospitalarias de San Juan de Dios, se observa que los 150 residentes de Barton Tutis es consistente con la distribución propuesta. A diferencia de la frecuencia observada en las esperadas, puede atribuirse a una variabilidad propia de muestreo y no indica un cambio significativo en el patrón de admisiones. Buenas tardes. En este segundo caso se aplica una prueba chi cuadrado de independencia para determinar si la calidad de las lámparas dependen del fabricante o si ambas variables son independientes. Para realizar el análisis se evaluaron 4 fabricantes, identificados como A, B, C y D. De cada uno se tomó una muestra de 100 lámparas, clasificándolas en 2 categorías, aceptables e inaceptables. Los resultados observados fueron los siguientes: el fabricante A presentó 12 lámparas inaceptables y 88 aceptables. El fabricante B registró 8 inaceptables y 92 aceptables. El fabricante C obtuvo los mejores resultados con 5 inaceptables y 95 aceptables. Finalmente, el fabricante D presentó 11 inaceptables y 89 aceptables. Aunque a simple vista existen pequeñas diferencias entre los fabricantes, estas no son suficientes para concluir que uno procede lámparas de mejor calidad que otro. Por esa razón se aplica una prueba estadística que permita comprobarlo de forma efectiva. Las hipótesis planteadas fueron las siguientes: la hipótesis nula, que establece que la calidad es independiente del fabricante, y la hipótesis alternativa, que indica que la calidad sí depende del fabricante. Posteriormente se calcularon las frecuencias esperadas, obteniendo 9 lámparas inaceptables y 91 aceptables para cada fabricante. Además del estudio estadístico de prueba chi cuadrado igual a 3.663 con 3 grados de libertad. Con estos resultados se procede a tomar la decisión estadística, la cual se presentará en la siguiente diapositiva. En esta parte del estudio del caso 2, realizaremos la prueba de chi cuadrado de independencia para determinar si existe una diferencia significativa en la calidad de las lámparas fabricadas por 4 proveedores. El objetivo fue comprobar si la calidad dependía del fabricante o si ambos aspectos eran independientes. Primero, planteamos las hipótesis. La hipótesis nula establece que no existe diferencia en la calidad de las lámparas entre los 4 fabricantes, mientras que la hipótesis alternativa indica que sí existe una diferencia significativa. Después calculamos las frecuencias esperadas utilizando la fórmula que multiplica el total de la fila por el total de la columna y divide el resultado para el total general. Como cada fabricante aportó 100 lámparas y el total fue de 400, obtuvimos una frecuencia esperada de 9 lámparas inaceptables y 91 aceptables para cada fabricante. Luego aplicamos la fórmula del estadístico chi cuadrado, comparando las frecuencias observadas con las esperadas. El resultado obtenido fue un x cuadrado
calculado de 3.663. Finalmente, comparamos este valor con los valores críticos: 7,815 para el nivel de significancia de 0,05 y 6,251 para 0,10. Como 3.663 es menor que ambos valores críticos, no se rechaza la hipótesis nula. En conclusión, podemos afirmar que no existe evidencia estadística suficiente para decir que algún fabricante produce lámparas de mejor o peor calidad. Las diferencias observadas se deben únicamente a la variabilidad del muestreo y no representan diferencias reales entre los proveedores. Bueno, a continuación voy a hablar sobre la prueba de Mann-Whitney. Bueno, la prueba de Mann-Whitney es una prueba de estadística no paramétrica, ya que es utilizada para comparar dos muestras independientes cuando no pueden asumirse con los datos que siguen en una distribución normal. En este caso, el problema indica exactamente que no se debe suponer con normalidad, por lo que esta prueba es la más adecuada. Como pueden ver, aquí hay datos del campus y del Internet. Bueno, la hipótesis de esto es que los estudiantes por Internet no estudian más horas que los de presenciales. Los estudiantes por Internet estudian más horas, ya que las pruebas unilateral a la derecha es de A igual a 0,05. Bueno, como pueden ver aquí, voy a hablar sobre el procedimiento aplicado. Primero se reunieron 22 observaciones de ambos grupos, que una sola lista, y se ordenaron de menor a mayor. Después se asignó un rango a cada observación. Cuando aparecieron estos valores repetidos es un empate, como ocurrió con las 4 observaciones iguales a 42. Se asignó el procedimiento de los rangos correspondientes a las posiciones de este procedimiento para evitar o favorecer a alguno de estos grupos y mantiene la validez de un análisis estadístico, ya que posteriormente se obtuvo la suma de rangos de cada grupo, que sería el campus y el Internet. Con estas sumas se calcularon los estadísticos U1 y U2, obteniendo el resultado como el U1 es 80,5 y el 2 es de 39,5, ya que debido al tamaño de estas muestras, de 10 a 12 estudiantes, se utilizó aproximación normal para calcular el estadístico Z, incorporando la corrección por empates y corrección por continuidad. Ya que, como pueden ver aquí en el cálculo, se obtuvo la media 60, la desviación estándar un 15,2, el estadístico es de menos 1,32. Para una prueba unilateral es un nivel de significancia de 0,05, ya que es un valor crítico. Como pueden ver, el valor calculado de menos 1,32 no supera el valor crítico, sino que no existe una evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Bueno, a continuación, en conclusión, hablaré sobre con A0,05 no existe una evidencia estadística suficiente para concluir con estos estudiantes del programa de Internet, los que estudian más horas que los estudiantes presenciales. La diferencia que se observa no significa según la prueba de Mann-Whitney. Muchas gracias.